Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Vamos a seguir con la agenda económica. Hay temas que son urticantes, al menos así parece ser de que esto se está manifestando. Hay quienes prefieren sostener de que prácticamente hemos llegado a una situación límite y que es insalvable. Hay quienes dicen que existen varios caminos y están aquellos otros, los agoreros, que dicen de que ya no tiene más alternativas el gobierno. Detrás de esto se montan aquellos que quieren de alguna forma desestabilizarlo, pero también aquellos que no creen que, al menos en los términos en el cual el gobierno lo está tratando, pueda llegar a resultar algo positivo para el resto de los argentinos. Hay miradas, y dentro de esas miradas también tenemos economistas que se manifiestan a favor, en contra, y algunos que condicionan, es decir, un término medio. Por eso vamos a estar hablando con Juan Valerdi estos temas, dándole la bienvenida. Buenas tardes, Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes, Aldo. Un placer hablar con vos nuevamente. Para nosotros también lo es, Juan, y desde ya que soy bienvenido a esta casa. Lástima que siempre te tengamos que consultar por estos temas. Parece ser de que de alguna manera estás contra la pared. El día que la economía de la Argentina se recontracomode y que no haya noticias económicas, hablamos del amor, del poliamor y de la vida en la India. Claro. Mientras tanto, vamos a tener tema para rato. Está bueno. Así que, a ver, se vino hablando mucho sobre la situación del dólar los últimos tiempos. Se habló de que el Banco Central prácticamente no tiene reservas. Se dice de que única de las formas de financiar esas reservas que no están sería a través de la liquidación que harían algunos exportadores. Se dijo eso. Hoy algunos exportadores dicen que no van a liquidar. Pero todo esto que se habla, ¿qué es lo que vos estás viendo de esto y de eso que ves que le va a molestar, impactar o llegar mal a la gente? Bueno, primero voy a empezar por esto de que algunos exportadores dirían que no van a liquidar. Ahí hay una confusión en mucha gente, incluso en muchos periodistas de la televisión y demás, que toman al campo como un conjunto. Claro. Y a los exportadores, y cuando dicen los exportadores, mezclan a las 5 grandes firmas que manejan la exportación de granos del mundo, que son Glencore, COFCO, Cargill y otras más, y a los exportadores que en realidad son productores que han acopiado, o pequeños acopiadores, o cooperativas y demás. En realidad los exportadores son los grandes, esos que te dije yo. Esos manejan la exportación. Los otros lo que hacen es retener el grano desde el punto de vista, tanto en su capacidad física, por ejemplo en el silo bolsa, o en silos de cooperativas, o se lo dieron al exportador, pero todavía no quieren liquidarlo, y entonces no hay ni siquiera una fijación de un precio, y por lo tanto el exportador no tiene derecho a venderlo de alguna manera, ¿correcto? Claro. Entonces, los exportadores grandes, yo no tengo duda que han hablado con el gobierno, le pusieron como condición para liquidar alguna de las existencias que tenía para liquidar, que le bajaran las retenciones. Eso parece poco, porque es solo 3% en el caso de la soja, que es lo más relevante, pero para esas grandes mega firmas mundiales de exportación, los volúmenes siempre son monstruosos, millones de toneladas, y los márgenes se supone que son relativamente pequeños. Tal vez el margen real de ganancia de ellos sea 2-3%, con lo cual le duplicaste el margen de ganancia en este caso, porque ellos, de los granos que ya tenían propios, digamos, pues se le habían comprado un productor, una cooperativa, no le tienen que rendir cuentas de esa baja de la retención. Claro. Entonces ese 3% se lo quedan ellos y por ahí le duplicó el margen normal que tienen. Entonces no tengo duda que van a liquidar una parte de lo que tienen. Ahora, ¿son los famosos 6.000 millones de dólares o 18 millones de toneladas que andan diciendo? No. Seguramente van a ser un par de miles de millones de dólares como máximo, 1.000, 2.000 millones en toda la furia. ¿Y sabes qué es lo peor? Que el gobierno accedió a esa extorsión de bajarle las retenciones, pero los exportadores esos de todos modos hubieran liquidado esas exportaciones. Tal vez, en vez de hacerlo ahora en octubre a principios o a mediados de octubre, lo hubieran hecho en noviembre o diciembre, es cierto. Claro. Pero de todos modos lo tenían que hacer porque tienen que pagar determinadas cosas como compromisos con sus productores y demás, y lo tienen que hacer. Pero bueno, el gobierno cedió. Y 1.500 millones de dólares hoy para el Banco Central es mucha plata. Ahí habrá gente que se pregunta, ¿cómo puede ser que el Banco Central, a ella quien dice que no tiene reservas, cuando miro en la televisión dice que tiene 41.000 millones de reservas? ¿Dónde están? No entiendo. Bueno, tenés las reservas contables del Banco Central, que incluyen el swap con China, que es más parecido a una cuenta corriente en descubierto que nos da China, digamos. Tenés cosas que tienen que ver con el oro,
otras que tienen que ver con distintas cosas que se pueden realizar, dicen así, y después tenés la viva, como diría Néstor, que es los dólares que podés poner sobre la mesa cuando te empiezan a demandar los $200 u otras cosas que tienen que ver con la demanda de dólares. En ese caso, efectivamente, tenemos bastante menos de 5.000 millones, con lo cual seguramente 1.000, 2.000 millones hacen una diferencia muy grande, y además psicológicamente, que en un momento dado empiece a subir la reserva disponible del central, también psicológicamente impacta, que eso es fundamental en todo lo que tiene que ver con la economía y en particular con el dólar, la inflación y todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Bien. La cotidianidad de los argentinos en función de esto, digo, ¿en qué podría impactar? Porque estaban hablando de que si se debería hacer un sinceramiento del dólar oficial con el dólar blue, tirándolo a la baja, hablando de un dólar de 105, 110 pesos, como para dejar contento a algunos, pero quienes estamos acá y lo escuchamos, nosotros hemos aprendido que la historia de la República Argentina, cuando nos dice eso, o nos dicen eso, tenemos que pensar que las cosas van a subir un 10, un 20%, un 30%, porque no va a estar ajustado a un número científico, sino que cada uno va a hacer lo que quiere y vamos a terminar pagando lo que se le antoja a cualquiera. Pero en este caso vos decís, a 105 llevar ¿cuál? ¿El blue? El oficial. Están diciendo 80, que quieren el oficial a 105. Claro, si vos llevas el oficial a 105, que hoy está alrededor de 80, claro, 80, la segunda pregunta es qué haces con el impuesto país y con lo que le están cobrando de ganancias a los que quieren comprar el dólar ahorro o a los que gastan en tarjeta. Sí. Supongamos que dicen, bueno, le saco lo de ganancias, le dejo el impuesto país, entonces quedaría a 130 y pico el oficial para comprar los 200, para gastar en tarjeta y para otras cosas, a 100 el de exportación e importación, que es el que hoy está 80 más o menos, y el blue estará por ahí arriba, quién sabe por dónde, porque si el gobierno obviamente no lo puede controlar, ¿no? Sí, claro. Entonces, si haces eso, todo lo que es exportable e importado automáticamente sube de precio. Sí. Lo que es exportable porque vos, la carne, los granos y lo que sea, o lo vendés en la Argentina en pesos a determinado valor, o lo exportás y sacás el cálculo de cuántos pesos te dan. Entonces, automáticamente, como vos dijiste, si vos subís el valor del dólar oficial, aunque hoy el blue, el MEP, el contado con liqui, el dólar ahorro esté mucho más arriba, si movés el oficial que tiene en cuenta cualquier exportador e importador, automáticamente se va a precios inexorablemente e indiscutiblemente. Bien. Después podemos discutir por qué se va a precios lo que aumenta el dólar blue, el MEP, el contado con liqui, todo eso. Esa es otra discusión. Sí. Pero lo que vale las importaciones y exportaciones está dado por el dólar oficial. ¿Está mal ese valor del dólar oficial a 80 pesos respecto de lo que le vendemos al mundo, exportaciones, y lo que le compramos al mundo? No, para nada. No hay ningún economista que diga que el tipo de cambio está atrasado. ¿Qué quiere decir eso? Que con ese tipo de cambio vamos a estar comprándole al mundo mucho más de lo que le vendemos y por lo tanto el famoso déficit de cuenta de las balanzas, de la cuenta corriente, de la balanza comercial, y eso nos trae graves problemas también con las reservas. Esto no está ocurriendo. Se supone que le estamos vendiendo 15.000 millones de dólares más de lo que le compramos al mundo. Entre otras cosas, por la grave depresión que tiene la Argentina, por los 4 años de macrismo, más la pandemia de cuarentena, ¿correcto? Bien. Entonces, si no hay que tocarlo por eso, ¿por qué habría que tocarlo? Ya que te puede decir, bueno, porque la presión que hay para devaluar, para los exportadores, para el campo, esos van a presionar este 80, este 105 o este 150 el oficial. Siempre van a presionar. Porque su negocio y su intención es ganar más plata. ¿Cuál es el Entonces principal? no lo vas a resolver subiéndolo. Claro. ¿Cuál es el principal escollo que se le presenta al gobierno la semana próxima, para decirlo inminente, y que pueda afectar a los argentinos? Bueno, esta batería de medidas que acaba de anunciar, lo que tiene que definir el gobierno es cuál es su parámetro de éxito. ¿Qué sería éxito? ¿Que baje el blue? ¿Que el oficial no tenga tanta presión? ¿Que no se venda tanto el dólar ahorro? ¿Que la inflación se acomode un poquito? Todo eso no está ocurriendo. Lamentablemente, claro. El dólar blue, el contado con liqui y el MEP, los tres subieron, porque además las medidas que sacaron tenían que ver con que eventualmente se liquiden dólares por el dólar oficial en el mercado único y oficial de cambio. Sí. Y como ahora le restringieron a la gente comprar los $200, los coleros digitales y todos los que compraban en el oficial para vender en el blue, y de alguna manera lo tenían más tranquilo al blue, ahora son mucho menos, con lo cual el blue está mucho más desatado, digamos, de alguna manera, independientemente de que el blue, el contado con liqui y el MEP son mercados comparados con el oficial marginales. Ahora, son marginales, pero están en la tele, en la radio, en los zócalos de la televisión y le hacen la cabeza a la gente.
a la gente que toma decisiones de qué precio ponerle a su mercadería, a la gente que toma decisiones de cómo componer su canasta de ahorro, etcétera, etcétera. Entonces, vos no podés estar en el Banco Central diciendo que el dólar blue, ilegal, lo manejan narcotraficantes y traficantes de armas, y al mismo tiempo dejando que la gente vaya a todas las cuevas que tenga que ir, o que tenga dólar ahorro y lo compre en el oficial y lo venda en el blue. Claro. Una de las dos cosas está mal, digamos. O no decís nada y decís, bueno, es un dólar que maneja la gente informalmente, o vas y lo atacás de fondo. Se sabe que el sistema financiero formal tiene una pata en el informal y que maneja esas mesas de dinero que maneja la cueva, que no son precisamente oficinas feas, son una flor de oficina alrededor del Banco Central, sino están todas en 200, 300 metros del Banco Central, están las más importantes. Sí, claro. Juan, ¿qué explicaría que a futuro, en lo inmediato, suban los alimentos? Bueno, lo que lo explica es que en realidad los formadores de precios de los alimentos, especialmente los alimentos no frescos, sino todos los que están en el hipermercado, envasados y demás, sí. Ahí hay mucho oligopolio y monopolio, y además en los formadores de precios, en hipermercados y demás, no dejan entrar a ninguna competencia de los que traten de romper ese oligopolio y monopolio, sí. Y entonces te manejan los precios como ellos quieren. Con la excusa del dólar más alto o con la excusa de cualquier medida que se esté tomando, que hay muchos precios en la calle, te pueden subir los precios. Respecto de los frescos, eso tiene mucho que ver con la estacionalidad. Si ahora alguien se está quejando que la frutilla está a 300 pesos porque no entiende cómo es la estacionalidad. Entonces, digo, yo me preocuparía por cuánto está la papa, cuánto está la cebolla, cuánto están las cosas básicas, los cítricos, porque estamos en época de cítricos. Pero ir a preocuparse por la canasta alimentaria, por esas cuestiones, es ridículo. Sí, la carne, que es muy particular y que la manejan poca gente, digamos, y unos mercados poco transparentes, pero sobre todo la formación de precios de lo que tiene que ver, como por ejemplo con aceites, con los secos, con los productos secos y demás, que ahí hay cadenas que están muy monopolizadas y que son un problema. Y si el gobierno no confronta con esos sectores formadores de precios, lo que tenés es una inflación desatada con la excusa que sea, que subió el dólar, que hay mucha plata en la calle, que el gobierno le dio la maquinita, o que la gente está volviendo a consumir. Es irrelevante la excusa, siempre van a tratar de sacar el máximo provecho, ¿no? Ahora, ¿vos ves que haya alguna, reparo del gobierno en entender qué está pasando con salarios? Bueno, el gobierno, vos fijate que alguna de las paritarias que ha cerrado, la ha cerrado con, si no recuerdo mal, por el 7% anual, con lo cual te está dando una pauta de que, UPCN, si no recuerdo mal, era el 7%, sí. Te está dando una pauta de que lo que está pensando más es en el ajuste que le va a mostrar al FMI, que en recuperar el salario de los empleados públicos, que además el macrismo los castigó mucho, porque durante el macrismo el salario real de los formales, o sea, de los que están en blanco, cayó entre un 20 y un 25%, pero de los estatales cayó mucho más, y ni te cuento de los informales, ¿correcto? ¿Y cuál es el problema? Si vos no recuperás el poder adquisitivo de los salarios, de todos, de los privados, de los públicos y demás, el problema que vas a tener es que no hay forma de reactivar el mercado interno, y el mercado interno son 2/3 de la actividad económica de la Argentina. Claro. Entonces, cuando alguien me dice el año que viene va a haber un rebote, porque este año es malísimo, entonces la comparación estadística del PBI va a hacer que efectivamente haya un rebote, claro. Pero va a estar mucho peor repartida la torta. O sea, la torta se achicó y el año que viene se va a volver a agrandar, pero el reparto va a ser terriblemente peor desde el punto de vista de los trabajadores y de los asalariados, ¿no? O sea, no hay un empate entre el costo de vida y salarios. No, de ninguna manera. Durante el macrismo se perdió 20%, te dije, y ahora en la pandemia cuarentena las paritarias directamente fueron una excepción a la regla. Solo algunos sindicatos que estaban vinculados a algunos sectores que tienen un pasar bueno durante esta pandemia cuarentena, entre otras cosas los bancarios, los camioneros y los que están ligados a los alimentos, Copal y demás, todos esos lograron sacar algo parecido o un poco menos que la inflación. Los demás, nada o muy poco. Con lo cual, este año el salario va a perder tal vez un 10-15% más de lo que ya había perdido en los años del macrismo, ¿no? Perfecto. Acá, ¿lo ves al gobierno con ánimo de confrontar con estos sectores que ya sean cartelizados, oligopolios, monopolios? ¿Cómo lo...? No lo veo al gobierno con voluntad de ir al choque, ni con los oligopolios y monopolios que manejan los precios de los alimentos básicos, como por ejemplo tenemos la muestra de Vicentín. O sea, Vicentín parece que no tiene nada que ver porque estaba con la soja y esto, pero es uno de los que más molienda de cereales y oleaginosas tenía para hacer aceite de consumo. De hecho, podés ir al supermercado, al hipermercado y ver las botellas de aceite girasol con la marca Vicentín.
Sí, claro. Entonces digo, ahí tenés una muestra de cómo el gobierno fue al choque y después no lo sostuvo, por distintas razones, pero evidentemente tenés una muestra ahí de cuánto puede ser el choque. Y Vicentín, comparado con los monstruitos que tenés en el resto de los alimentos, bebidas y demás que forma la canasta básica, y ni te cuento con los formadores de precios de los servicios públicos privatizados, ahí tenés peso pesado, que comparado con Vicentín, son mucho más grandes. Entonces, si con Vicentín no se la bancó, imagínate con esos otros. De hecho, las tarifas de servicios públicos son una parte muy importante de la canasta que hay que discutir, y todavía no está claro qué va a ser el gobierno, ¿no? Ahora, Juan, ¿qué es lo que hace que todos estos actores sean tan intocables? Yo entiendo de que hay poder. Lo que no adivino es o falta inteligencia, o falta perspicacia, o falta viveza, o falta poder político y no se lo acumula, no se lo construye, o directamente nadie sale en un sinceramiento como hacían algunos viejos políticos a los balcones de la Rosada o en cualquier auditorio, a decir, mire, esto es un país dependiente, tenemos que construir otra cosa. Nadie se sincera, nadie puede hacer nada alrededor de esto, decía, que exploten todos los argentinos porque yo no puedo. No estoy hablando de Alberto Fernández, digo, a ver. Bueno, en ese sentido, pero en ese sentido Alberto Fernández es el que se autopercibe como alguien que no tiene suficiente poder, evidentemente, para confrontar exitosamente con estos factores, cosa que yo no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el poder, o la única forma de chequear cuánto poder tenés, en algunos casos es ir al choque y enfrentarlo. Pero vos podés ir al choque de una manera inteligente, como decías vos, para probar tu capacidad y tu poder de fuego y al mismo tiempo abrir la puerta de negociación para cerrar algún tipo de acuerdo que les cierre a todos y que los haga entender a estos tipos que normalmente se comportan como el alacrán que picó la rana en medio del río, que si pierden, pierden todos. Ahora, si los factores de poder económico que definen los precios en la Argentina de la canasta, que traen o no los dólares del exterior y que definen una serie de cuestiones que hacen a la viabilidad social y política de la Argentina, y ni te digo la económica, si esos tipos son miopes, el gobierno lo que tiene es la responsabilidad de mostrarles su propia miopía y de llevarlo por un camino que nos haga a todos sobrevivir de alguna manera a lo que puede venir si no se los alecciona, digamos, ¿no? No necesariamente tenés que ir solo a confrontar, pero tenés que confrontar, ponerles un freno en las cosas que van haciendo, porque si no, te van tomando el tiempo, que es para mí lo que pasó ahora con los exportadores. Le tomaron el tiempo al gobierno y le sacaron el 3% para algo que ya para mí igual hubieran liquidado. ¿Falta gabinete? Y el gabinete que pusieron no era un gabinete para la coyuntura que estamos viviendo. Era un gabinete para una coyuntura difícil que había dejado el macrismo, con graves problemas en la economía, en el mercado interno y demás, pero nada que ver con la emergencia que es el llovido sobre mojado de la pandemia, la cuarentena y la crisis económica financiera mundial, que la pandemia es un detonador, pero vino para quedarse. Esto no, cuando se vaya el virus, el mundo está complicado, digamos. Eso, al mismo tiempo de que te complica la vida, te da oportunidades para tomar medidas que hace un año y medio hubieran sido impensadas y absolutamente imposibles de demostrar en el mundo. Y sin embargo hoy países desarrollados la están tomando. Entonces digo, te abre oportunidades que este gabinete no se va a aprovechar porque es un gabinete preparado para otra cosa. Está bien. Ahora, estos actores que son los poderosos que nos están manejando el precio de lo que comemos todos los días los argentinos, son a nivel mundial realmente pesos pesados. Habrá que reconocer su situación privilegiada, pero pienso, en términos de lo que está sucediendo en el mundo, la pandemia per se no los ha debilitado como para que de alguna forma hoy se pare uno frente a ellos y diga, bueno, mire señores, si está bien, yo lo entiendo que le gustaría, negociemos, nos sentamos, pero no es tan como ustedes lo dicen, porque no se sabe si van a ser todos los ganadores en un momento, en un proceso de pospandemia, o cómo van a quedar parados en ese contexto. En eso estoy totalmente convencido de que las multinacionales ligadas a lo que ha sido la globalización de la producción y la forma en que se manejan entrando a los mercados, tanto para las cuestiones que tienen que ver con alimentos y bebidas como los demás productos que la gente consume, todos esos actores están hoy cuestionados. Porque y ni te cuento de los que tienen que ver con lo financiero, porque los que nos llevaron a esta crisis actual, tanto de lo financiero, que es un descontrol de hace varias décadas, como de una producción que está absolutamente desconectada de la gente,
sin tener en cuenta que la gente que está desconectada de la producción por culpa de estas multinacionales es la misma que debería tener poder adquisitivo para comprar los productos que ellos producen. Claro. Entonces, esta desconexión que le ha costado muy caro al mundo en términos de el buen vivir de las personas, pero también en términos de ecología y de un montón de cosas que son claramente inviables, para mí están profundamente cuestionados. Y justamente por eso son momentos en los cuales vos podés tomar medidas que te diría que hace 2 años eran impensables. Las podés tomar, las podés sostener y las podés de alguna manera argumentar diciendo, miren a dónde nos trajeron. Claro. Desde el punto de vista del mundo, desde el punto de vista de lo micro de un país o de una ciudad y demás. No tengo duda que están cuestionados y eso está en discusión en el mundo. Bien. Ahora, la otra pregunta frente a esto es, o esto se hace por iniciativa, sino lo miramos desde la local, iniciativa del Poder Ejecutivo, o se hace por iniciativa de los componentes del Frente, o se hace por iniciativa con las alianzas, o también a través de proyectos, como hay dando vuelta algunos, que parece ser que el Ejecutivo no los ha estudiado. Hay un proyecto ahí en diputados que está empezando a sonar, que tiene que ver con una creación de una Junta Nacional de Grano. Que, a ver, estoy diciendo cosas que uno ha conocido, que por ahí se han repetido, repiquetean, genera una referencia en el pasado y hace que uno al menos levante las antenitas y quiera tratar de entender de qué se trata esta cosa. La más viable en este contexto es una Junta Nacional de Grano. Mirá, es un buen momento para ponerse imaginativo y creativo y es un mal momento para copiar soluciones que funcionaron en el pasado. Uh-huh. Que la Junta Nacional de Granos haya funcionado hace unas cuantas décadas no te garantiza en absoluto que hoy pueda funcionar de esa manera que funcionó en ese momento. Entonces, lo que tenés que hacer es ver la forma o la coyuntura que ha tomado la economía en el mundo hoy y encontrar soluciones novedosas que vayan al hueso. Entonces, no estoy diciendo que por novedosa sea acomodaticia y haga poco ruido con el poder. Lo que estoy diciendo es que la Junta Nacional de Granos funcionó hace 60, 70 años, no quiere decir que ahora funcione. Y en eso, como te dije antes, hay 4 o 5 multinacionales que manejan los granos del mundo y hay una China que hace 70 años era un jugador absolutamente marginal y hoy es absolutamente preponderante. Entonces lo que tenés que encontrar por ahí es la vuelta de decir, bueno, mira, yo soy un gran oferente, China es un gran demandante, empiezo a hacer negocios de Estado argentino a Estado chino, que además es el que maneja la economía china, y esa es una salida, y no necesitas ninguna Junta Nacional de Granos. Sí. Por ejemplo, para eso que mencionás vos, ahora, respecto de cómo vos tenés que implementar medidas fuertes, para mí, en vez de que mágicamente un presidente, una vicepresidenta, o un diputado o un senador iluminados te bajen nuevas medidas, la gente debatiendo las cuestiones que están en discusión y en cuestión en la economía, en la sociedad y demás, le empiece a demandar al gobierno las cosas que podría hacer, sin decir una medida específica, pero sí marcando un rumbo. Por ejemplo, cuando se empiezan a conocer alguna noticia, pasó con lo de los cerdos, que hay mucha gente que dijo, no quiero hacer millones de cerdos en la Argentina, porque después vamos a tener un problema grave ecológico, un problema grave de las pandemias que pueden tener esos cerdos como tuvo en China y demás, y hagamos un montón de granjas, pero pequeñas, no 1000 granjas monstruosas. Claro. Para darte un ejemplo de medidas que se discuten y se tiran a la calle, ¿no? Ahora, esta es la última, Juan. ¿Te da la sensación de que los argentinos tenemos que acostumbrarnos a decir vamos a ir a negociar con el poder y siempre vamos a tener que ir pensando en que nos arranquen la menor cantidad de concesiones posibles y esto va a ser por largo tiempo o, como vos decías, falta imaginación, iniciativa, voluntad política? No lo digo por este gobierno, porque esta es una sucesión ininterrumpida de fracasos de la República Argentina, de la política de la República Argentina, en donde hay generaciones de políticos que decidieron no hacer esto que otros políticos sí decidieron hacer. ¿Se entiende? Es decir, totalmente. A la Argentina no quiero ser fatalista, pero lo digo, hay un inexorable. Bueno, o tenemos que cambiar la dirigencia. A la Argentina inexorablemente lo que la Argentina necesita es educación política de su población en el sentido del debate de qué proyecto de país queremos construir y dejar de pasarle la pelota a los distintos gobiernos que vamos votando para que resuelvan las cosas por sí mismos. Tiene que haber un debate de hacia dónde queremos ir. Ahora, obviamente, todos los medios masivos de comunicación y una parte importante de la dirigencia política
masifican a la gente y te instalan la grieta, te instalan el odio, te aprovechan un montón de cuestiones que tienen que ver con lo más bajo del instinto de la gente y con lo menos intelectual o de debate de la gente, y contra eso hay que luchar. Digamos, si nos manejamos por el odio, por la grieta y por cosas superficiales o prejuicios y demás, no tenemos destino como país, y no importa quién ponga de presidente, vicepresidente o de senador o gobernador, no es relevante que una dirigencia política salve a una población de sí misma. Lo que tiene que hacer el país es, de alguna manera, generar esa educación política, que es lo que dijo Perón hace más de 40, 50 años. Dijo, bueno, ya hay interés político, ahora lo que hay que generar es educación política. Y para mí eso fue un pendiente importante del kirchnerismo, que si bien lo empezó a generar entre los jóvenes, no lo hizo masivo y mucho menos en la clase media o en las clases medias, que hoy están más golpeadas que nunca por el propio gobierno que ellos votaron. El gobierno del macrismo, para mí, que la clase media lo votara, era un suicidio de clase. Y sin embargo, hoy todavía la clase media no ha entendido eso, y es fundamental que lo entiendan para debatir qué tipo de país es viable, porque si siguen pidiendo ajuste fiscal para que achique el Estado, y lo que quieren es que su sueldo le alcance para pagar una medicina prepaga, para una salud privada, para pagar los precios que se les cante a los tipos de los servicios públicos y demás, nunca va a alcanzar. Entonces, hay que ir al choque, y al mismo tiempo hay que generar conciencia en la población de por qué vamos al choque y qué esperamos del otro lado. Diálogo sí, pero primero al choque, porque están muy cebados, digamos, de 4 años donde gobernó el poder económico, ¿no? Claro, no, coincido. En el 74, sobre eso, y el primer pensamiento que vos lo que volcaste, decía Perón, decir, la sociedad argentina está muy politizada, pero carece de cultura política. Tal cual. Creo que vos tenés mejor memoria que yo. No, porque no sabía de que eso que vos habías dicho, a lo mejor pensé que lo había dicho antes. Y puede ser que cuando llegó se encontró con otro panorama. Como no la conocía, dije, bueno, vamos a complementar. De hecho, coincido plenamente. Acá cualquiera que está por votar cuál va a ser su destino, le pregunté y no saben si votan un senador o un presidente. Y así los países es difícil conducir. Acá no, en el mundo. El tema ese además es en el mundo, es otro problema, ¿no? Sí. Es verdad. Sería un debate interesante que encaremos para otra oportunidad, no tanto ya apegándonos a los números de la economía, que de por sí no son tan fríos como se dicen, porque dejan a bastantes personas calientes. Así que, si te parece, Juan, en unos días estamos viéndonos nuevamente y seguramente va a haber tema para el debate. Tal vez estaría bueno que le incorporemos esta grajea del componente político y sus influencias, ¿no? Que sí las tiene y que sé que sabés que las tiene, si no, no te las preguntaría. Sí, con gusto, y en ese sentido es muy bueno el documental de El dilema de las redes sociales, y junto con Nada es privado, que los dos te muestran cómo la manipulación de la gente desde el punto de vista del consumismo y de la publicidad y demás se mete también en la política y obviamente en la economía, ¿no? Claro. Bueno, gracias por tu tiempo, Juan. Por favor, un abrazo grande y hasta la próxima. Otro para vos. Suerte, gracias. Bueno, escuchábamos a Juan Valerdi haciéndonos una caracterización sobre el momento que se vive, cuáles son los factores que inciden en que esta realidad de la economía que padece la República Argentina o que acontece en la República Argentina se esté dando al menos en los términos que se da, y con ciertas explicaciones puntuales desde el punto de vista técnico que nos permite inteligir o pensar y entender de que hay aspectos que se deben llegar a tener en cuenta desde los gobiernos como para empezar a pensar en soluciones. Estas soluciones, claro, no son fáciles, evidentemente analizar y decir que quiero una u otra cosa como solución para esto que me está pasando, no es tan sencillo, porque hay otra voluntad con la cual el gobierno debe lidiar, que la tiene enfrente y que debe negociar como para poder llegar a algún acuerdo. Evidentemente, hay otro aspecto que destacó y con el cual coincido plenamente, que es evidente de que algunas cosas solo los gobiernos, en el marco de una Argentina que desde el punto de financiero es una colonia y desde el punto de vista productivo es una factoría, es un poco difícil que si no fuera por el
concurso de la mayoría de los argentinos avalando un proyecto político, se pueda llegar a avanzar y a restarle cierto grado de poder a estos sectores o estos factores que impiden que muchas veces los argentinos tengamos lo mínimo. No estoy hablando de que nadar en abundancia, que si nuestro país es rico y lo podemos hacer, genial, sensacional, bienvenido sea, pero estamos hablando de otra cosa. Y cuando hablamos de esto, uno se queda pensando, y por eso le preguntaba a Valerdi, si los argentinos nos vamos a tener que acostumbrar a que cuando nos sentemos con el poder, tenemos que pensar que vamos a perder lo menos posible. Bueno, esperemos que esto no sea así, esperemos que la cuestión vaya cambiando, esto va a llevar generaciones, no va a suceder de un día para el otro, y habrá que pensar, qué alternativas se deben dar o qué se debe articular para que sea posible que una sociedad altamente politizada de alguna manera dispute y pelee por sus propios derechos e intereses, para no estar dejando en manos de terceros que su destino prácticamente se le desvanezca en las manos. Bueno, hemos llegado hasta aquí a este ciclo de entrevistas en una materia que es la economía, con Juan Valerdi, en el canal de TV del diario digital Conclusión. Tanto Sebastián como Moreno como Aldo Batizaco te dicen que nos vemos en el próximo capítulo. Chau.